El Señor les bendiga, tengan todos ustedes un buen día. Muchas gracias por la oración que hicieron para el mensaje. Estamos estudiando qué es el Evangelio. A los que nos ven por primera vez o que no nos han visto, vamos a ver, normalmente vemos lo que tratamos de recordar lo que vimos la semana anterior, nada más que en esta serie de enseñanzas vamos a ver brevemente qué fue lo que aprendimos en las semanas anteriores varias. Respecto del Evangelio, primeramente aprendimos que los discípulos dejaron todo y siguieron a Cristo, que Jesucristo es la puerta para entrar al cielo, que nadie llega al cielo, nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús, ya que en ninguna otra persona hay salvación. Más adelante vamos a ver más detalles respecto de qué es la salvación. Aprendimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que el aceptar el Evangelio implica negarnos, morir a nosotros mismos cada día. También es importante recordar que de nada sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma. Debes considerar como valiosa tu alma eterna, tu vida eterna, que para entrar en el reino de los cielos se requiere esfuerzo que en fe, que el cristiano golpea su cuerpo y domina su cuerpo y más bien no se deja dominar por su cuerpo, por sus deseos carnales, que la fe implica una batalla diaria que se tiene que pelear, que para entrar al reino de los cielos se llega de una manera violenta, ya que implica la muerte de uno mismo y no te matas a ti mismo de manera tranquila, suave, sino más bien violenta. También aprendimos que el arrepentirnos de nuestra vida pasada nos trae salvación y no nos tiene que dar tristeza lo que hemos dejado atrás. También que la persona que cree en el Señor Jesucristo, en Dios, en la Trinidad, en muchas ocasiones tiene que sacrificar el amor a su familia y a su propia vida para mostrar ser digno del reino de los cielos. Que cuando nosotros entendemos el Evangelio y posteriormente lo predicamos a otros, puede traer oposición por parte de la familia o tal vez aceptación, eso no lo sabemos. También aprendimos que el ser cristiano implica no amar los bienes de este mundo, sino más bien amar a Dios por encima de los bienes. Que cuando predicamos el Evangelio, independientemente de que si las personas aceptan o no, debemos alabar a Dios. También aprendimos que en este mundo solamente puedes estar o ser o amigo de Dios o enemigo de Dios. No puedes ser ambos. O estás con Dios. Si no estás con Dios, si no crees en Dios, entonces eres un enemigo de Dios. Como nosotros hemos creído en Dios, la persona que cree en Dios debe cumplir su deber cada día, porque no sabemos en qué momento el Señor viene. Por lo tanto, debemos cumplir nuestro deber cada día. ¿Cuál es el pecado que puede llevar a una persona a estar separado de Dios eternamente y por siempre? El no creer quién es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y muy específicamente respecto de Cristo, si tú no crees quién es Cristo, entonces morirás en tu pecado. ¿Qué pecado? El no creer que Jesucristo es quien dijo ser. ¿Y quién dijo ser? Pan de vida, luz del mundo, de arriba. Jesucristo es Dios, es la puerta que lleva al cielo, es el buen pastor, es hijo de Dios, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad, la vida verdadera, etcétera. Debemos creer también que Dios lo levantó de los muertos, es decir, en la resurrección. Vamos a estar hablando de eso hoy y la próxima semana también. El Evangelio de Cristo es glorioso, es decir, da el reconocimiento a Dios, da el reconocimiento a Cristo. Y cuando nosotros conocemos el Evangelio, eso nos lleva a darle gracias a Dios. Nosotros compartimos el Evangelio no porque seamos especiales, porque quien es especial es Dios.
Nuestro sufrimiento al compartir el Evangelio le produce gloria a Dios. ¿Por qué hablamos de Dios? ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque creemos. Creemos, por eso hablamos. ¿Cómo es que puede una persona ser justo delante de Dios? Solamente por la fe en Jesucristo. Y por medio de esa fe nosotros tenemos redención, santificación y justificación. Más adelante hablaré de nuevo un poquito en detalle de esto para que nos quede bien remachado. El día de hoy es la quinta sesión que hablamos del Evangelio. Posiblemente no acabe yo ni esta ni la próxima semana, así es de que haré unas 7, además el 7 me gusta. Entonces, hoy es la quinta, la próxima semana las 6, pero ahí para que lo tomen en cuenta en el calendario, denme chance una más para las 7. Las 7 es picuda. Ok, entonces estamos hablando del Evangelio. Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, empezando el versículo 1, dice: hermanos, ahora hermanos, quiero recordarles, no es que está enseñando por primera vez, sino que les está recordando. Quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. De estos 8 versículos vamos a estar hablando hoy y la próxima semana también. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Quisiera que nos regresáramos un poquitito aquí. Versículo 3 y 4 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo recibí. ¿Qué es lo que les está compartiendo? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Vamos a empezar a ver, empezar a ver este pasaje hoy en una perspectiva, y la próxima semana lo vamos a ver desde otra perspectiva complementaria según las Escrituras. Cristo murió según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Por eso es que aquí el Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Es importante que sepamos, que conozcamos que no es que algo le haya fallado a Dios, no es que algo le haya fallado a Cristo, no es que el plan salió mal y entonces por eso Jesús fue muerto y fue crucificado. No hubo una falla. Houston, tenemos problemas. No hubo ningún problema, no hubo ninguna falla. El que el Señor Jesucristo se encarnara, viviera. Ahora, acabamos de leer que dice que murió. Para que hubiera sido muerto, primero tuvo que vivir. Resulta que hay más de 300 profecías respecto de el Cristo. Más de 300 profecías que se cumplen en una sola persona. Matemáticamente, la posibilidad de que todas esas escrituras se cumplan en una persona son prácticamente imposibles. Entonces, para que el Señor Jesucristo fuera muerto, primero tuvo que
que vivir. No solo el que muriera fue predicho, sino también el que viviera. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice la Escritura: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Dice la Escritura, y eso lo encontramos en Mateo. No puse hoy todas las, ¿cómo se llama? Las citas, porque son bastantes. Pero nos dice la Escritura en Mateo, y por cierto, ya se acerca una festividad muy importante. Resulta que nosotros en Navidad festejamos no un hecho, sino a una persona, a la persona de Jesucristo, que si es o no es en diciembre, eso es lo de menos, y eso para nosotros no es trascendente, no es importante. No es importante la fecha, sino es importante la persona. Jesucristo, Jesús, el Cristo, el escogido. Mi mal hebreo, el Mesías, que es en hebreo, en griego es Christos, y en español es escogido. El escogido de Dios. ¿Escogido para qué? Escogido para salvar al pueblo. El escogido, el Salvador escogido. Él fue escogido. Él fue escogido desde la antigüedad, como dice aquí Miqueas. El origen, sus orígenes, ¿los orígenes de quién? Del que gobernará a Israel. Se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos que no tienen memoria. El que gobernará a Israel, y no solo Israel, sino también al mundo, tiene un origen eterno. Él es eterno, eterno hacia el pasado y eterno hacia el futuro. Y les comentaba, en diciembre festejamos que el Señor Jesucristo se encarnó. Resulta que lo tenemos registrado en Mateo capítulo 2, dice la Escritura: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente y preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Jerusalén dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo que un rey, si el rey es Herodes? Por supuesto que a Herodes no quería que le tumbaran la chamba, menos solo porque trabajara, sino que pues él era el rey. Así que, en Mateo 2:4 dice: así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Eso es lo que dice Miqueas. Y eso es lo que los estudiosos vinieron a decirle a Herodes. Así es que la encarnación de Cristo fue predicha, fue profetizada, no solamente que iba a nacer, sino ¿dónde? ¿Dónde? En Belén, tierra de Efraín. Ahí está. Eso lo tenemos en Miqueas. Luego en Isaías capítulo 7, nos dice la Escritura: entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal: la joven, en otras traducciones, la virgen, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Eso es lo que profetizó Isaías, que una virgen concebería y daría a un hijo y lo llamaría Emmanuel. Resulta que hay un joven llamado José que está comprometido para casarse
con una jovencita llamada María, y entonces María le dice, ¿qué crees? No, no lo dijo así. No le dijo así, porque obviamente, pues imagínate, vas con el prometido, pues no llegas y le dices, oye, ¿qué crees? Bueno, pues seguramente fue algo difícil de creer para María y también para José, pero finalmente lo creyeron. Y entonces cuando María le dice a José, oye, ¿qué crees que vamos a tener un hijo? Y entonces José seguramente dijo, oye, qué padre, por supuesto, vamos a tener como 20, 30. Por supuesto. Y ella dijo, pero ¿qué crees? Que ya está. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo así, mija? Bueno, si él fuera colombiano, él diría, ¿cómo así, mija? ¿Te fuiste de rumba o qué pasó? No, pues no se fue de rumba. Y entonces José estaba decidido a dejarla ahí. Y Mateo registra eso en el capítulo 1 de Mateo, empezando en el versículo 20, dice, pero cuando él, José, estaba considerando hacerlo, es decir, dejar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Jesús significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué profecía se estaba cumpliendo? La de Isaías, Isaías 7. Y luego en Isaías 11, tenemos registrado Isaías 11, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El espíritu séptuple, no me voy a meter hoy en ese detalle, pero es una cosa tremenda. El espíritu séptuple reposará sobre Cristo. Ahora, todo esto lo había ya predestinado, predicho, profetizado Isaías. Isaías, que del tronco de Isaí, ¿quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Isaí es el padre de David. Cuando nosotros vamos a Mateo, encontramos ahí que dice tabla genealógica de Jesucristo. Curiosamente así empieza el Santo Evangelio según San Mateo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, y así continúa diciendo nombres. Llegamos hasta el versículo 6 y dice, Isaí, Isaí, del que está hablando Isaías, padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, y de ahí se siguen varias otras generaciones. Y cuando llegamos al versículo 15, dice Eliud, padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Así es que tenemos en el registro de Mateo que, humanamente hablando, el padre del Señor Jesucristo, es decir, José, venía de la familia ¿de quién? De David, de David. Porque Dios había hecho un pacto con David, que de su descendencia vendría el que gobernaría a Israel. En Lucas capítulo 1 nosotros tenemos que dice la escritura, empezando el versículo 5, que en tiempos de Herodes, rey de Judá, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías,
Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. ¿Aarón era qué? Levita, ¿verdad? Ambos rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, hay profecías muy específicas de que del nacimiento o de la encarnación de el Cristo. Pero no solo de su encarnación, sino también de su muerte. La muerte de Jesucristo había sido profetizada y David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el Salmo 22, empezando el versículo 1. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, registra Mateo en el capítulo 27, empezando el versículo 45, que desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Esto fue predicho ¿por quién? Por David. Así es que 700 años antes de que sucedieran estas cosas ya habían sido predichas por Isaías, y unos 400 años y otros 700 años antes también David había predicho esto, había profetizado todo esto. Seguimos en el Salmo 22 y dicen los versículos 7 y 8, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y encontramos esto en Mateo 27, que las personas le gritaban, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Y es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Así es que no solamente el que sufriría, sino el que lo iban a insultar y se iban a burlar de él ya estaba profetizado. Y todo eso sucedió ¿dónde? Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Todo eso ya había sido profetizado, que el Cristo moriría según que las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Estas son algunas. Mismo Salmo 22, versículos 14 y 15. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. En Juan capítulo 19 está el registro histórico de esto. Después de esto, Juan 19, empezando el versículo 28, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Allí había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja con el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca.
Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Salmo 22, versículo 16, 17 dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Los persas inventaron la crucifixión y posteriormente los romanos la perfeccionaron. Era un método de tortura. En ese método de tortura las personas eran clavadas de manos y pies, de tal manera que los torturaban. En realidad la crucifixión no tenía la intención de que las personas murieran rápido, sino lentamente, muy lentamente. Algunos les llevaba varias horas, hubo algunos que tenían cierta fortaleza física que podían pasar más de un día ahí colgados en una cruz, muriendo lentamente. Dificultad de respirar hasta que prácticamente los pulmones les estallaban. Era una cosa terrible. ¿Y qué es lo que profetiza David? Que sus manos y sus pies iban a ser traspasadas. En Juan capítulo 19, versículo 17, dice la Escritura, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron. Ahí es donde se cumplió esta escritura del Salmo 22, que sus manos y sus pies iban a ser traspasadas. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Salmo 22, versículo 18-19. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. También en Juan 19 encontramos el registro, empezando el versículo 23, que dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Así es que, ¿qué dijo el salmista? ¿Qué profetizó? Sobre mi ropa echaron suertes. El que echaran suertes sobre la ropa de Cristo ya estaba profetizado, estaba en la Escritura. No solamente que iba a morir, sino varios detalles de su muerte. Entre ellos, versículos 22 y 23. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Está hablando aquí de todo ese sufrimiento y de pronto viene y dice, proclamaré tu nombre. ¡Ah, caray! ¿Pero qué no dice que ya lo colgaron, ya le traspasaron las manos, ya se burlaron de él? Y luego viene diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Lo vamos a ver más adelante. Resucitó. Y cuando resucitó, ¿qué fue lo que hizo? Proclamó el nombre de Dios a todos aquellos que lo vieron. Así es que en este salmo tenemos no solamente a un siervo que sufre, sino a un siervo que posteriormente viene a alabar a Dios después del sufrimiento. Todo este sufrimiento lo lleva ¿a qué? A la alabanza. Y no solamente él proclama a Dios, sino que lleva, mueve, invita a otros a que alaben a Dios. Oye, pero qué loco, me estás diciendo que te golpean, que se burlan de ti, que te cuelgan, y luego vienes y dicen, alaben a Dios. ¡Wow! Eso es lo que hizo Jesucristo. Mismo Salmo 22, versículos 27 y 28, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna las
naciones. La salvación vendrá no solo para los judíos, sino para todas las naciones. También para los ixtapalucos y para los ixtapalocos hay salvación. Hay salvación en Cristo Jesús. Salmo 22, 29, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, todos los que mueren, los que no pueden conservar su vida. ¿Qué dijo el Señor nuestro Dios? Pues yo no soy Dios, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Los que mueren, los ricos. Es interesante, ¿verdad? Les he dicho, no, Dios no está en contra de los ricos, ni en contra de los que tienen dinero. Pero Dios sí está en contra de los que tienen amor al dinero, a los que aman más al dinero que a Dios. Si Dios te concede ser rico, pues qué bueno, que Dios te bendiga, y ahí acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Todos adorarán a Dios, pobres, ricos, todos. Salmo 22, versículos 30-31, la posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras, lo que estamos haciendo ahora mismo. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. No solamente que el siervo sufriría, sino que el siervo daría gloria a Dios, y que después un pueblo que aún no había nacido hace más de 700 años, bueno, más bien, hace más de 2700 años, ya se había profetizado que un pueblo como los que están aquí el día de hoy, Dios les haría justicia, Dios les daría de su justicia. Pero resulta que al Señor Jesucristo lo golpearon, lo lastimaron, lo desfiguraron, pero no le quebraron los huesos. Salmo 34, versículo 20 dice, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. En Lucas capítulo 19, empezando el versículo 34, dice la Escritura, ¿qué es lo que hacían? Cuando las personas, después de todo ese tiempo de tortura, decían, ay, ¿sabes qué? Decían, ya vámonos. Les rompían las piernas para que entonces todo el peso fuera cargado de sus manos y se murieran más rápido. Los torturaban, pero también como que ya decían, no, pues ya chole, ¿no? Ya, que se muera, ya vámonos. Así decían los soldados, ya cuando decían, ya está aburrido esto, ¿no? Lucas 19 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué es lo que hacían con muchos? Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verdadero. Es decir, no solo dieron testimonio de Cristo sus discípulos, sino aún los mismos soldados. Ese soldado muy posiblemente fue salvo, porque muchos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Vuelvo a leer 19:35, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. ¿Quién vio esto? Pedro, Lucas, Juan, estaban ahí. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrará ningún hueso. ¿Qué escritura? Salmo 34:20. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Isaías capítulo 53,
Isaías capítulo 53 es un pasaje tremendo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Cuando Jesucristo fue crucificado y las personas pasaban por él, cerca de él, meneaban la cabeza, se burlaban de él. Algunos ni siquiera lo reconocían. ¿Por qué? Porque recordemos que a Jesucristo lo golpearon en el rostro, le dejaron el rostro todo desfigurado, lo azotaron con unos látigos que usaban en aquel tiempo, que no solamente golpeaban, sino que tenían unos picos, y cuando lo jalaban le arrancaban la carne. Fue una cosa tan tremenda. Y Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Seguramente el ver la crucifixión, pues a muchas personas morbosas de aquel tiempo, pues les llamaba la atención, pero seguramente había otros que ni siquiera ya querían verlo. No era algo lindo. Pero por otro lado, muchos seguramente pensaban: pues este cuate habrá hecho una cosa tan terrible, mira, para que lo trataran así. ¿Qué pecado no habrá cometido? Pues en realidad la Escritura dice que él no cometió pecado alguno, pero fue tratado como pecador. Todo eso que sufrió, lo sufrió por ti y por mí. 53:4, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es interesante. ¿Golpeado por quién? Por Dios. La justicia de Dios. Porque el que comete pecado merece un castigo, porque la consecuencia del pecado es el castigo. Y si el pecado es muy grave, merece la muerte. El despreciar a Dios, ¿qué es lo que merece? La muerte. El no creer en Cristo, ¿qué merece? La muerte. El no creer en el Espíritu Santo merece la muerte. Así es que Él murió. Y todo ese dolor fue hecho por la mano misma de Dios y humillado por Dios. 53:5, Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahora, hay muchas personas, algunos hermanos, o algunos dicen que son hermanos, yo no lo sé, que toman este versículo en el sentido de que si tú tienes una enfermedad, que por las llagas de Cristo eres sanado. Pero en realidad no está hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad que te lleva a la muerte y se llama pecado. El Señor vino a sanarte del pecado. El castigo fue por el pecado. El precio de nuestra paz. Nosotros antes éramos enemigos de Dios y pasamos de ser enemigos. ¿Cómo están los enemigos? En guerra, en conflicto. Antes éramos enemigos y ahora amigos. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Qué cosa tan tremenda.
Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Sanados de qué? ¿De qué enfermedad? No fue de gripa, ni del colesterol, ni de la diabetes. La enfermedad del pecado. De esa enfermedad es de la que Dios te salva. Todos, versículo 6, todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno, siguiente versículo, seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor Jesucristo fue a visitar en alguna ocasión a un hombre llamado Zaqueo, a un chaparrito, así como él. Pues ahora no vino el versita, pero un versita. Y el Señor Jesucristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros andábamos como perdidos. Y el Señor nos vino ¿a qué? A rescatar. Versículo 7, estamos en Isaías 53. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Cuando lo insultaban, ¿qué es lo que él decía? Nada. Cuando lo ofendían, ¿qué decía? Nada. No abrió su boca. 53:8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. En Mateo capítulo 26, empezando el versículo 47, dice la Escritura: todavía estaba hablando Jesús ahí en Getsemaní con sus discípulos, cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaban una gran turba, armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Entonces algunos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban. Así es como fue desfigurado de la cara. ¿Qué es lo que predijo Isaías? Que lo iban a prender y que lo iban a juzgar. Lo juzgó el Sanedrín, lo juzgó Pilato, lo juzgó Caifás. Varios juicios. En todos no lo encontraron culpable. Pero independientemente, o aunque no lo encontraron culpable de nada, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron muerte. Le dieron muerte. Así es que Cristo murió, ¿qué? Según las Escrituras. Isaías 53:9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. 53:10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, esa es una cosa tan tremenda. El Señor Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego.
Él se entregó. Encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que en más de una ocasión querían atrapar a Jesús. Pero no sería cuando ellos quisieran. Había un día y una hora específica predestinada por el Padre para que Jesús pagara por los pecados. Y el Señor Jesús ofreció su vida. Jesús tomó la decisión de morir por ti. A Jesús no lo mataron, Él se entregó a la muerte. Para hacer expiación, ¿qué es la expiación? Echar fuera un pecado, esa es la expiación. Para que tus pecados fueran echados fuera, Jesucristo se ofreció para pagar por tus pecados. Y no solamente Él lo hizo voluntariamente, sino que Él lo hizo ¿para qué? Para llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es que el que Jesucristo sufriera, Él sufrió ¿por la qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Porque esa era la única manera de rescatarnos del pecado. 53:11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Por qué quedará satisfecho? Por lo que dice aquí inmediatamente el mismo versículo 11. Por su conocimiento, no es por lo que él sabe, sino porque las personas lo conozcan. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Ahora es interesante, la Biblia no dice que justificará a todos, ¿verdad? Justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Eso es la justicia imputada de la cual hemos estado hablando en muchas ocasiones. Jesús lleva tus iniquidades y tú llevas tus justicias. Y se hace, como lo diría aquel gran filósofo, una catafixia. Y se hace la catafixia y entonces viene y no te dice como aquel. Oye, cuate, ¿quieres? No, él no dice así. Pero en esta catafixia él dice, mira, te amo tanto que morí por ti. ¿Estás dispuesto a aceptarme como Dios, como Señor? Te cambio todos tus pecados por mi justicia. ¿Aceptas el cambio, el trueque? Si tú dices que sí, entonces todos tus pecados, todas tus iniquidades son sobre Él y toda su justicia es sobre ti. Entonces, amado, ¿sabes qué tan justo eres hoy? Si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor, Dios y Salvador, el día de hoy tú eres tan justo como Cristo. Tú eres tan justo como Cristo. Diríamos en el papel. Ahora hay que traerlo a la realidad. En el plano, en la mente de Dios, en el plano de Dios. Ese ejemplo me gustó. Has visto que están construyendo varios edificios ahí en la Ciudad de México, muy grandes, muy enormes. Los edificios todavía no están, pero en un plano ya están. ¿De acuerdo? Así es la justicia. En el plano de Dios tú eres perfectamente justo como Cristo, pero en realidad estás en construcción. Estás en construcción, pero en el plano ya eres justo, eres tan justo como Cristo. Ahora lo que tú debes hacer por medio de tu santificación diaria es llevar a la realidad lo que está en el papel, lo que está en el plano. 53:12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. ¿A quién? A Jesús. Como Jesús entregó su vida para salvar a toda la bola de pecadores mugrosos y cochinos como yo. Por eso
Dice Dios, por tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Mira qué cosa tan tremenda, un gran ejemplo del Señor Jesucristo y algo profetizado. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Señor Jesucristo en el momento que lo estaban crucificando? Que se los cargara la calacuda a todos esos. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Perdónalos porque están bien babas y no saben lo que hacen. No solamente soportó, sino todavía intercedió. Perdónalos, caramba. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo es el siervo sufriente, el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces ya vimos que escrituralmente estaba predicho que él iba ¿a qué? A morir, que iba a sufrir y que iba a morir. Pero no solamente el Señor dijo que iba a sufrir, iba a morir, sino que también iba ¿a qué? A resucitar. Qué cosa tan tremenda. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Dijo el Señor Jesús, porque así como Jonás entró en el vientre del gran pez y al tercer día salió, así también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, será puesto en un sepulcro y resucitará al tercer día. Los que lo escucharon en ese momento no entendieron a lo que se refería, pero Dios, el Padre, ya había dicho que todo esto iba a suceder. Salmo 16, versículo 9. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que muere? La entierran y después de eso, bueno, la entierren o no la entierren, la pongan en un sepulcro o no. Posiblemente no has visto más que a lo mejor en películas o en documentales, porque difícilmente una persona ve cómo es que un cuerpo muerto se descompone. Pero tristemente nos ha tocado ver algún animalito por ahí en la calle, ¿verdad? O en el campo. Cuando esos animalitos se mueren, al poco tiempo se empiezan a descomponer. Y esa cosa apesta, pero gacho. Feo. Eso es a lo que se refieren con sufra corrupción. ¿Qué es lo que se había profetizado respecto del Cristo? Que su vida no iba a terminar en el sepulcro. La vida de Cristo no terminó en el sepulcro, porque solamente estuvo ahí 3 días y al tercer día resucitó. Y su cuerpo no se corrompió, no sufrió la corrupción. Entonces, el Cristo no solamente murió según las Escrituras, sino que ¿qué? Resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Esta es una de las Escrituras. Salmo 16. Versículo 11, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue llevado a las alturas y el día de hoy está sentado a la derecha del Padre. Ahí está. Lucas 24:24 dice la Escritura, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y no lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Resulta que posteriormente al día de reposo van las mujeres al sepulcro para llevar unas especias
y se encuentran con que el sepulcro está ¿qué? Vacío. Y luego versículos 25 y 26 dice, el Señor Jesucristo se encuentra a unos de los discípulos después de la resurrección, y estos discípulos se encuentran con Jesús ahí caminando y le dicen, oye, ¿ya sabes qué pasó? Y el Señor Jesús dice, cuenta. A ver, díganme qué pasó. Oye, ¿cómo acaso eres el único que no sabe lo que pasó si todo el mundo se enteró? ¿De qué? De que algunos de nuestros compañeros fueron ahí al sepulcro y no encontraron a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta ante esto que están charlando? Versículo 25, les da una felicitación y les dice, qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Varios de los discípulos habían visto al Señor Jesucristo vivir, morir, pero en su vida Él les dijo una y otra ocasión que Él resucitaría. ¿Cierto? Por eso les dice, qué torpes son. Y qué tardos para entender y para creer. No solamente para entender, sino también para creer todo lo que han dicho los profetas. Versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. De tal manera que desde Génesis hasta Malaquías se habla de ¿quién? De Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Todas las escrituras. Entonces, cuando dice comenzando por Moisés para el judío, en la organización del Antiguo Testamento está la ley y los profetas. Y los salmos, así es como está organizada, la ley, los profetas y los salmos. Entonces el Señor Jesucristo empezó desde la ley y luego se fue por los profetas y les explicó lo que se refería a Él. ¿En dónde? En algunas escrituras, en todas las escrituras. Es cierto, fueron torpes, fueron lentos, pero finalmente les cayó el 20. Así como nosotros, ¿no? Que venimos, nos sentamos, oímos una predicación y luego la oímos y luego hasta las 20 decimos, ya entendí. Así los discípulos. Y entonces llega el momento en el que entienden. Y en Hechos capítulo 2, empezando el versículo 22, Pedro viene y dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. ¿Qué es lo que acreditó a Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios? ¿Qué es lo que lo acreditó? Ahí dice, milagros, señales y prodigios. ¿Qué es lo que incluso algunos maestros de la ley decían? Creemos que tú vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios no podrías hacer todos los milagros que tú haces. Los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Pedro les está hablando aquí al pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Todos esos milagros ustedes los conocen, ustedes los vieron. Eso es lo que acredita a Jesús.
Versículo 23 y 24, ¿quién? Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces, ¿qué tenemos aquí a Pedro? Dando una predicación expositiva. 2:25, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Versículo 26, por esto mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿De dónde se sacó eso, Pedro? Del Salmo 16 que acabamos de ver. Versículo 28, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Versículo 29, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Versículo 31, fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Pasajes que acabamos de leer, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. A este Jesús, versículo 32, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto entre ustedes que ahora ven y oyen. Versículo 34. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En alguna ocasión el Señor Jesucristo les dijo, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos contestaron, de David. Y entonces el Señor Jesús, refiriéndose al Salmo 110, les dijo, ¿cómo pues es que David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Así que si David le dice Señor, ¿cómo puede ser su hijo? De tal manera que, ¿de quién están hablando aquí? Pues no de David, sino que David está viendo al Señor. Le dijo el Señor, podríamos decir, le dijo el Señor Padre a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, versículo 36 de Hechos 2, por lo tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es decir, el escogido para salvar a su pueblo. No es que Dios lo haya hecho Señor a Cristo, porque Él ya es Señor. Pero Dios Padre lo hizo el escogido. ¿El escogido para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Así es que nosotros tenemos aquí a Pedro dando ya el testimonio de que el Señor Jesucristo no solamente vivió, hizo tremendos milagros que lo acreditaron como Dios, como Hijo de Dios, sino que el Señor ¿lo qué? Lo resucitó. Lo resucitó. Y de eso fueron testigos. Primero los Corintios 15, versículo 5, y que se apareció a Cefas. Cefas es arameo y en griego es Petro. Pedro
griego, Cefas es arameo. Es exactamente la misma persona. Y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, ¿a quién? A Pablo. Entonces el Señor Jesucristo se apareció de nuevo a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 personas, luego a Jacobo, luego a todos los apóstoles, a los 11, y luego, por último, ¿a quién? A Pablo. Por último, a la última persona que el Señor Jesucristo se le apareció encarnado es a Pablo. Después de esto, si alguna persona dice que se le apareció un ángel o dice que se le apareció Jesucristo, a lo mejor cenó muy pesado. Porque después de eso el Señor no vendrá sino hasta su siguiente venida encarnada, cuando venga y lo recibiremos. Hechos 1, versículos 1 y 2. Estimado Teófilo, Lucas escribe bajo la tutela ahí del Espíritu Santo el Santo Evangelio según San Lucas, y luego escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces en el libro de los Hechos tenemos esto: estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál es el primer libro? El Santo Evangelio según San Lucas. Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días, ahí toma nota, 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces Jesucristo no es que simplemente se resucitó y se presentó y se fue, no. El Señor Jesucristo resucitó y fue visto por muchas personas. ¿Qué es lo que le da validez a un hecho histórico? Los testigos. Entonces, legalmente un testimonio o una prueba tiene validez si se presentan dos testigos. En la antigüedad, yo sé que las cosas han cambiado en las legislaciones, pero en la antigüedad, por ejemplo, si tú querías casarte con otra persona, llevabas dos testigos y la otra persona llevaba dos testigos, para que dieran la validez de que tú eras quien dices que eres. Ajá. Si hay algún difuntito, o que si alguien le disparó a alguien, necesitas para acusar a otra persona testigos, mínimamente dos. A lo largo de la historia, por muchos siglos, se requieren mínimamente dos testigos, no uno, sino al menos dos. Pero resulta que si nosotros no tenemos ni dos, ni 12, ni 70, sino más de 500 personas que dieron testimonio de que Cristo verdaderamente resucitó, entonces no hay duda, Cristo resucitó. Ahora, no se apareció una vez, sino que se apareció ¿cuánto? Muchas veces, dando muchas pruebas. Y se apareció durante ¿cuánto? 40 días. Así es de que no es que alguien se alucinó y vio a Cristo, no. Se apareció una y otra y otra y otra vez a muchas personas durante 40 días. Primera de los Corintios 15:2 dice, mediante este evangelio, la próxima semana vamos a regresar a Primera de los Corintios 15. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán
creído en vano. ¿Qué es lo que nos permite ser salvos? Creer que Cristo... Bueno, vamos a ver de una vez ya. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y que vamos a remacharlo y a verlo complementariamente la próxima semana. Que Cristo murió por nuestros pecados según ¿qué? Las Escrituras. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a varias personas, a Pedro, a los 12, a más de 500, a Jacobo, a Pablo, durante 40 días. Y que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ninguna otra religión, porque esta es una religión, no me salgan con el vacilón de que es que esto no es una religión. Sí es una religión. Ninguna otra religión cree en un Dios vivo, en un Cristo o en un Salvador, mejor dicho, resucitado. Ninguna otra religión está basada en hechos históricos, verdaderos y comprobables. Así es que, con esto, nosotros sabemos que el Dios en el que creemos es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas. Él prometió enviar un Salvador que moriría para pagar nuestros pecados y los hizo. Él prometió que ese Salvador no quedaría en la tumba, sino que resucitó y lo hizo. Y luego de este Salvador resucitado hubo muchos testigos. Así es que nuestra religión, nuestra fe, está basada en hechos históricos, reales, comprobables. No en la alucinación de alguna persona, ni tampoco en la alucinación de 12. Amado Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel que cumple su promesa, su palabra. Te damos gracias porque tú prometiste enviar un Salvador y lo enviaste. Un Salvador que salvara al pueblo de sus pecados y lo hiciste. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque en tu plan perfecto enviaste a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados, pero que no está muerto, está vivo, está sentado a tu derecha con autoridad y con poder. Y creemos en el Cristo muerto y resucitado según las Escrituras y según el testimonio de muchas personas. Y te bendecimos porque conocemos estos hechos históricos que le dan validez, que le dan seguridad, que le dan certeza a nuestra fe. Tenemos una fe basada en una realidad que es incomprensible a veces, en una realidad que es difícil de entender a veces, pero que por los hechos tú nos permites saber que tú eres un Dios verdadero, un Dios real, que Cristo es real, es verdadero y que en efecto resucitó. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos por Cristo, por la salvación que tenemos de Él, en Él. Amén. Pues el Señor les bendiga, hermanos, y mi director